La voz de la diáspora venezolana. El espacio semanal pionero, lugar de encuentro de ciudadanos y organizaciones transnacionales de venezolanos, donde se comparten proyectos e iniciativas y se exhiben los logros de la nueva geografía de Venezuela. En el aire desde 2017, a través de rcr750.com, la emisora también pionera de la radio venezolana. Y, tras un breve receso, ahora en el canal del Observatorio de la Diáspora Venezolana, conducido por el profesor Tomás Páez y su equipo. Hoy ya 2 de febrero, ya ha pasado un mes casi. Mañana se cumpliría un mes desde la extracción de Maduro, pero han ocurrido algunas cosas interesantes. Se han liberado muchos presos políticos, se desarrolló la ley de amnistía, que es un excelente síntoma. Por otro lado, hubo una acelerada decisión y un cambio, no sabemos cuán profundo es, pero de la ley de hidrocarburos habrá que analizarla porque es una de las leyes más rápidas que se han elaborado en el país. Y de eso vamos a hablar con nuestro distinguido invitado, un invitado realmente de lujo, Humberto García Larralde. Humberto es economista, profesor en la Universidad Central de Venezuela, doctorado, miembro de la academia, fue presidente de la Academia de Ciencias Económicas y Sociales, miembro de Individuo de número. Ok, de la academia. Y además tiene un libro tiene varios, pero uno último sobre una nación devastada, ¿no? Que da cuenta de lo terrible, de lo que ha ocurrido en el país, del absoluto destrozo de un país que además recibió a lo largo de como 10 años los mayores ingresos de toda la historia de Venezuela, ¿no? Él recientemente ha escrito, es columnista del Nacional, y en el Nacional ha escrito unos artículos que, digamos, que abordan lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela y lo abordan de una manera muy interesante. Y quisiéramos hablar con él de eso. Por un lado, el tema institucional, que es central para cualquier desarrollo democrático, de libertades y de seguridad jurídica. Y por otro lado, el último, que es 3 agendas y un destino, ¿no? Digamos, esas 3 agendas que son, por un lado, la de la facción del partido de gobierno en el poder, la que dio el golpe, el 20, bueno, han sido golpes sucesivos porque desde 2015 el gobierno ha sido minoría. Digamos, las elecciones de 2015 demostraron que la mayoría era la alternativa democrática y eso fue ratificado con creces el 28 de julio de 2024. Entonces, esa facción que queda en el poder, la vicepresidenta, tiene unos intereses y su grupo, y dentro de ese grupo hay varios grupos. Luego están los intereses y en juego la agenda de Estados Unidos, ¿no? que ha sido señalada primero por el presidente de Estados Unidos y ayer, antier, hace un par de días por el señor Rubio, el representante del tema internacional. Y el tercero tiene que ver con digamos, la alternativa democrática, en todo caso incluso la alternativa democrática mayoritaria, porque hay varios opciones en juego, ¿no? Entonces, la pregunta, y comienzo por sacar del juego un tema que no aparece, que es la diáspora, ¿no? Entonces nosotros tenemos en este momento 9.200.000 venezolanos haciendo vida en 1.500 municipios, haciendo inversiones, desarrollándose como personas, además haciendo crecer la población en otras fronteras, seres transnacionales. Es 1/3 de la población y no aparece en este juego. ¿Cómo hacer para que esa opción, digamos, la opción de esa mayoría de los venezolanos aparezca en los planes económicos? Decíamos, una cosa, ok, el petróleo es importante, pero ¿cómo hacemos con
la economía de servicios, el conocimiento, las habilidades que está adquiriendo. Digo, para ubicarnos en el terreno económico y después comenzamos con los temas referidos a la ley, el marco legal, la ley de hidrocarburos, si es posible el desarrollo petrolero como se está pensando, etcétera. Humberto, gracias por tu tiempo y bueno, a escucharte. Bueno, Tomás, buenas tardes y muchas gracias por invitarme al programa y bueno, es un placer estar aquí conversando contigo y bueno, intercambiando opiniones con tu público y sobre todo, digamos, llegar a la gente que compone la diáspora, que es un sector tan importante de la población venezolana. Mira, fíjate una cosa, obviamente la diáspora o en la diáspora hay un contingente de venezolanos sumamente valioso, como todavía también quedan en Venezuela, los que no han podido salir o no han querido salir. Y un país no se puede dar el lujo, un país como Venezuela, en la situación en que está ahorita, no se puede dar el lujo de no contar con los talentos, las capacidades, las relaciones y los conocimientos en general, las experiencias que que han acumulado los venezolanos, los millones, los 9 millones que tú mencionas en la diáspora. Entonces, uno de los desafíos de cualquier proceso de recuperación sincera y auténtica es, por supuesto, cómo conectarse y no solamente conectarse, cómo motivar, cómo vincularnos con ese talento, esa capacidad que está afuera y cómo lograr incluso que muchos regresen a Venezuela si es que eso puede estar en sus planes o incluso los que se quedan afuera vayan a contribuir con la recuperación del país. Entonces, esto es un elemento central que nos conecta con el elemento o el desafío fundamental que estamos viendo ahorita, que es el problema de las instituciones. Porque claro está, nadie va a regresar al país si no se cambia significativamente, sustancialmente, la manera como se viene conduciendo el poder. Y esa manera como se venía conduciendo el poder, obviamente estaba montado fundamentalmente o en medida central en un aparato represivo sumamente cruel, por decirlo de una manera, o persecutoria, que mantenía, sobre todo a partir del robo electoral del 28 de julio del 2024, mantenía a la población intimidada, pues a pesar de las protestas que hubo inicialmente, hubo esa racia masiva de presos y eso, desde luego, es una muestra palpable de que no se observan lo más mínimo los derechos que consagra la Constitución, derechos o de opinión, derechos a la vida, por supuesto, derecho a, ¿cómo se llama?, participar políticamente y, desde luego, no se consagra o no se respeta la soberanía popular, que es precisamente la que está autorizada o la que está llamada a definir y exigir y elegir quién gobierna. Entonces, claro, el asunto está en cómo podemos evaluar lo que está ocurriendo ahorita, ¿no? Tenemos una intervención a la fuerza las fuerzas militares norteamericanas, estadounidenses, perdón, que extrajeron al dictador, a Nicolás Maduro, pero que en boca de ellos piensan que la manera más fácil o más confiable, por decirlo de una manera, de estabilizar el país es conservar entonces todavía el poder representado por Delcy Rodríguez como presidenta encargada de negociar con ella. Y siempre y cuando cumpla con las reglas del juego no, cumpla con las órdenes del presidente Trump, entonces se aceptaría su existencia, pero si no, estaría sujeto a una posible acción también a la fuerza. De manera que la garantía de que vayamos avanzando en la dirección deseada de reinstituir el país, de restablecer los derechos humanos, de restablecer las instituciones con las cuales debe contar una democracia liberal,
para asegurar precisamente las condiciones de vida dignas y las posibilidades de crecimiento de la población, por los momentos están en manos de esa relación entre el presidente Trump y su ministro, su secretario de Estado, Marco Rubio, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que es cabeza visible entonces de un equipo que prácticamente es el mismo que estaba con Maduro. Entonces, del lado de ese equipo no hay ninguna garantía que vayamos a avanzar en la dirección deseada. Más bien hay serios resquemores, porque ahí está intacto el aparato de represión, por ejemplo, hasta ahora, hasta este momento que estamos conversando. Y de parte de Trump, del presidente de Estados Unidos, la intención fundamentalmente es, por supuesto, quitar del medio a Maduro y a lo que significaba en términos de jefe de una cartel de tráfico de drogas, pero también como eh, eh, conductor, no, como una persona, digamos, bajo cuyo ejercicio de poder en Venezuela se hacían una cantidad de cosas que no estaban en el interés de los Estados Unidos, sino y que desestabilizaban a la región. Estamos hablando de la presencia de Hezbollah, estamos hablando de, digamos, su No, no... FARC, ELN, pero fíjate, Humberto, porque tú estás tocando el tema en este momento de la geopolítica, ¿no? Digamos, Ah, es la presencia, por un lado, de la invasión consentida y financiada por Venezuela, que fue la invasión cubana, que controlan incluso todos los datos personales de los venezolanos, claro, cédulas, etcétera, etcétera, propiedades, el tema del registro. Es una geopolítica el que admite varias respuestas. Una de las respuestas puede ser la que generó el primer ministro Carney, el primer ministro de Canadá en su último discurso en Davos, el propio discurso de la Unión Europea. Frente a ese discurso geopolítico, tú dices, bueno, ¿cómo queda Venezuela en ese juego y qué juego puede jugar Venezuela sí, y la región? Porque estamos hablando las palabras del gobierno norteamericano siempre se han dirigido al tema petrolero, digamos, allí ha colocado el énfasis, los 100.000 millones de inversión, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cómo esa geopolítica y cómo un país como Venezuela puede jugar en ese escenario que lo determina, pero que también él de alguna manera, por un lado, contribuyó con sus políticas a relacionarse con Irán, Rusia, China, Turquía, etcétera, con países no exactamente del mundo occidental, mientras que, por cierto, la diáspora se movía en dirección opuesta, haciendo una geopolítica con los pies alterna a la del régimen. ¿Cómo abordar esa geopolítica y con cuáles piezas puede hacerlo Venezuela? Estoy pensando en Canadá, que es un país muy pequeño en comparación con todo el potencial económico que tiene Estados Unidos. Antes de darte, se me olvidó presentar a Julieta, ya uno lo da. Julieta es sociólogo con maestría en psicología social, fue profesora de la Universidad Central y en este momento miembro de la directiva del Observatorio, presidente de Guáramo, y vive en Argentina. Perdón, Humberto. bueno, me corresponde a mí también, por supuesto, saludar a Julieta y darle las gracias por su apoyo en estos programas. Mira, Gracias. bueno, fíjate, yo iba hacia eso, es decir, lo que yo iba a argumentar que en términos de esas dos agentes, por llamarlo de una manera, que es el gobierno de Estados Unidos conducido por el presidente Trump y por Marco Rubio, en el caso concreto de lo que está ocurriendo en Venezuela, y el equipo de Elsie Rodríguez en Venezuela, ahí no hay ninguna garantía de que avancemos en la dirección deseada. ¿Por qué? Porque hasta ahora, bueno, hasta ahora las indicaciones que ha dado el gobierno estadounidense es de que les interesa eso que tú acabas de señalar, el petróleo, aumentar la producción petrolera, crear unas condiciones favorables para que haya inversiones ahí, acceder también a los minerales valiosos que puede haber en Guayana y por supuesto quitarse de encima el problema que representaba alguien como Maduro, que era un estorbo y era una molestia a nivel internacional y era, como tú dices, así,
era el asiento para intervenciones como la de Irán, la de Hezbollah, la de los cubanos, en fin, que iban totalmente en contra de lo que podría ser los intereses de la tranquilidad y la convivencia en el hemisferio occidental. Entonces, yo digo que poner todos los huevos en la canasta del petróleo, que es un poco la apuesta que se está haciendo ahorita, es una especie de espejismo. Y yo estaba sacando unas cuentas ahorita. En la época de bonanza petrolera venezolana, en los años 70, eh, el petróleo era, por supuesto, una parte fundamental de la economía nacional, pero había también un desarrollo del sector no petrolero que se logró promover a través de la estrategia de sustitución de importaciones, siguiendo la línea estratégica de sembrar el petróleo. Entonces el Estado intervenía para promover, incentivar, motivar el crecimiento de actividades distintas al petróleo. Y eso fue la estrategia que siguió hasta finales del siglo pasado. Chávez, como nosotros sabemos, una vez en el poder, adopta una estrategia distinta, que es simplemente la de repartir el ingreso petrolero. Su socialismo fue un socialismo de reparto, simplemente en vez de promover la producción alternativa de sectores que no son petroleros, yo voy a repartir el ingreso petrolero. Y en la medida en que subió el precio, y sabemos que subió a más de $100 el barril, fue muy exitoso porque efectivamente el petróleo tan caro a nivel internacional, la producción todavía con Chávez no se había destruido significativamente, estaba todavía cerca de los 3 millones de barriles diarios, daba para un reparto muy bondadoso, por llamarlo entre comillas, ¿no? Ahora, de la muerte de Chávez para acá y de la presidencia, perdón, de Nicolás Maduro, sabemos que todo esto se vino abajo. Se vino abajo y además reveló un nivel de destrucción inmenso de la economía, ¿no? Porque mientras Chávez repartía el ingreso petrolero, por otro lado intervenía en la economía, confiscaba empresas, le ponía controles de precios, sometía el resto de la economía a una serie ¿cómo se llama?, de irregularidades a través de corruptelas de toda naturaleza. Y cuando se despeja, entonces el precio del petróleo cae en el año 2014, pone al descubierto una economía destruida. Entonces, ahorita, cuando hablamos de recuperar la economía y ponemos todo el acento en Venezuela, lo estamos haciendo a partir de una base, de un punto de partida muy distinto a lo que era en los años de bonanza, cuando el petróleo podía aportar significativamente algo y podía entonces representar uno de los fundamentos básicos del bienestar económico. Ahorita tenemos una producción petrolera que es la tercera parte de la que había hasta final del gobierno de Chávez. Tenemos una economía interna ha sido destruida, prácticamente es la cuarta parte de lo que existía cuando Chávez, en su último año de gobierno. Entonces tenemos una situación paupérrima. Nosotros estamos ahorita, digamos, en una situación en la cual el petróleo no puede de ninguna manera ser el sostén de la recuperación de la economía. Nosotros necesitamos acompañar eso con la reactivación del enorme potencial que tiene Venezuela en todos los demás sectores. Y ahí juega un papel la diáspora, porque ahí están los talentos, ahí está una mano de obra especializada, también lo están en Venezuela, pero aquí hay la gente capaz de proponer digamos, conducir el país en términos de recuperación de servicios, sin educación, digamos, el regreso de importantes talentos para que puedan de nuevo favorecer los procesos educativos, la salud, de luego, y sin emprendimiento, sin emprendedores, gente que con su experiencia afuera en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, pueden regresar a Venezuela con ideas, con conexiones, con relaciones, con disposición, efectivamente, montar negocios, generar empleo, aumentar la productividad y acompañar entonces ese ingreso petrolero que de paso, que bueno, termino, perdón, tomar esta parte, que el ingreso petrolero tampoco va a crecer
muy rápidamente. Es decir, tampoco es la idea de que de aquí a 6 meses, como dijo el presidente Trump, íbamos a estar ganando más dinero que los últimos 20 años. Eso obviamente es una hiper exageración. Claro, pero fíjate, Humberto, tú lo acabas de... Yo estoy pensando en los casos Irlanda, China, India, tienen políticas, digamos, hay una reflexión y la reflexión no es van a regresar a la India, la reflexión no es van a regresar a China o a Irlanda, la reflexión es cómo beneficiarse del hecho de tener una diáspora, ¿no? Entonces, bueno, porque allá hay, además las tendencias no es solamente extracción y agregación de valor en petróleo, que es importantísimo, y las energías con todo lo asociado al desarrollo de la inteligencia artificial que va a requerir mucha electricidad, eso es cierto, pero también es cierto que hay unas capacidades enormes en el mundo de las tecnologías, la información, los servicios que hay que aprovechar, y eso significa desarrollar un plan, ¿no?, que integre, digamos, cuando yo escucho hablar del plan de Venezuela, pareciera que Venezuela existe una cosa que se llama diáspora, 9 millones de venezolanos, el 30%, pero bueno, vamos a ocuparnos de Venezuela, pues no, si, como que si Venezuela fuese el viejo mapa. No, Venezuela cambió, es una palabra que insisto, que repito, en su corteza y en sus entrañas. No hay, o hay muy pocas familias en Venezuela que no tengan un hijo, un sobrino, un nieto, un tío, un papá, digamos, esparcido por el mundo haciendo cosas. Entonces, ese capital humano, no puede haber un programa económico al margen de la diáspora, no puede haber un programa social al margen de la diáspora. Entonces, ¿cómo hacer? Y yo creo que allí hay un esfuerzo enorme, porque además estamos hablando del objetivo del desarrollo y del medio del desarrollo, que es el capital humano. Y eso me lleva a algo que tú señalaste, que es la confianza. Cuando nosotros le hemos preguntado en distintas oportunidades en los estudios acerca del tema del retorno, la gente nos dice, mira, yo regresaría si algunas condiciones cambian. ¿Cuáles condiciones piensas tú que deberían cambiar? Bueno, la primera es que me garanticen el derecho a la vida, ¿no? El más importante derecho a vivir, y luego comienza el trabajo, los servicios, la educación, la salud, el transporte, etcétera. Y bueno, ya son 27 años. Muchos de los que migraron como solteros hoy son pareja, hoy tienen hijos o tienen nietos, y eso modifica el panorama, ¿no? ¿Cómo ves tú como economista, además, que has participado y que has trabajado, dirigiste el Ministerio de Fomento, la Dirección General Sectorial de Planificación del Ministerio, también estuviste en Cordiplan? ¿Cómo ves tú la posibilidad de integrar a esa diáspora en el proceso de diseño de un programa y de una estrategia de gobierno? ¿Qué habría que hacer allí y cómo aprovechar ese capital humano para el desarrollo, como tú bien dices, no solo del petróleo, sino de un montón de sectores? Yo sumo algo a la pregunta de Tomás antes de que el profesor responda. Muy desde la psicología social quizás, ¿no? Uno de los miedos más grandes y que puede tener los que migraron, sobre todo en este momento, era el económico, ¿no? Era el miedo a no poder mantener a su familia. Cuando uno le preguntaba afuera, ¿por qué te viniste? Bueno, es que yo no podía, yo estoy buscando un lugar, inclusive la selección del país de destino es aquel que permitiera una estabilidad mínima económica que pudiera mantener a tu familia, ¿no? Y muchos de los que ahora hablan de volver o se agarran a esa narrativa que yo creo que es un poco más política, de volver a casa, como si la única casa fuese territorialmente Venezuela. Como decía Tomás, nosotros hicimos hogar y casa en donde estamos viviendo. Caen como en una cuestión de que no queda claro la idea si dicen, tienen que volver para reconstruir el país porque necesitamos las personas que trabajen acá, o les ofrecen un plan un poco exagerado, como decía usted, en 6 meses tenemos esto activo y moviéndose para que vengan. Entonces hay como un discurso que es contradictorio y que se mueve únicamente en unas ilusiones que parecen como esos juegos políticos, ¿no? Es
lo único que toman en cuenta en la diáspora es los necesitamos, tienen que volver para activar la economía, pero también les prometemos que vamos a activar la economía para que vuelvan. Entonces queda difuso también, porque uno puede participar en la reconstrucción de Venezuela sin necesariamente volver. Como usted decía, la década del 70, digamos, la época de la bonanza, los que emigraron, yo vengo de familia argentina que emigró a Venezuela en la década del 70, era distinta la participación porque no estaba un mundo conectado como hoy está. Hoy estamos haciendo un programa en 3 lugares distintos. Entonces, ¿cómo se puede bajar quizás esa explicación económica a que la gente le diga, ustedes son importantes para esto, pero este es el escenario? No es un escenario, además no es tan sencillo. Sí, bueno, el problema realmente es complejo. Obviamente no se puede pensar que la diáspora va a regresar, o sea, que todos los integrantes que están hoy, que conforman la diáspora, van a estar interesados en regresar, por lo que ustedes han dicho, pues son demasiados años, muchos ya tienen raíces significativas, les gusta el sitio donde viven, están ya perfectamente, digamos, establecidos, tienen hijos, nietos afuera. Pero hay la ilusión o la esperanza de que uno pudiera por lo menos aprovechar algunos de los que se quedan afuera, de los que no van a regresar, en términos de que ellos aporten. Y los aportes pueden ser de distintas maneras. Pueden ser con respecto a planes específicos de recuperación de Venezuela, en la geográfica, por decirlo así, o pueden ser aprovechando sus relaciones, sus conexiones, sus conocimientos en función de la promoción de lo que podría ser los intereses del pueblo venezolano en el extranjero, a ensanchar oportunidades, bien sean comerciales, culturales, educativos, de investigación. Si hay múltiples formas en las cuales se puede enriquecer las potencialidades del crecimiento en Venezuela. Pero hay una cosa que yo quiero alertar, porque creo que no hemos llegado todavía aquí en el programa a eso y tampoco pienso que mucha gente está al tanto de esto, de los que están analizando la situación y los que están opinando sobre lo que ocurre en Venezuela. Que es que Venezuela obviamente es un país quebrado, país absolutamente devastado y quebrado. Entonces, cuando uno habla, por ejemplo, de crear condiciones para que haya interés de los que están afuera y, por supuesto, los que están adentro, para emprender, para incorporarse, para contribuir con el desarrollo del país, estamos hablando de una situación en la cual los sueldos, ahorita las remuneraciones son terribles. Las condiciones de vida en términos de atención hospitalaria, educativa, seguridad personal, infraestructura, servicios en general, electricidad, luz, gas, agua, son muy precarias. Entonces, cualquier posibilidad de contar con el aporte de quienes están afuera, de también enriquecer a los que están afuera desde Venezuela, porque eso también va a ocurrir precisamente por esa interacción que positiva que debe desatarse, pasa por que el país funcione, Y ahí es donde una cosa básica, cuando uno dice, bueno, ¿qué se puede hacer para incorporar a la diáspora o para fortalecer a la Venezuela global, diáspora y geográfica, y desde la geografía, digamos, latinoamericana? ¿Qué se puede hacer? Bueno, primero ponerse a funcionar el país. ¿Y cómo se puede hacer funcionar? Incorporando precisamente a los venezolanos, los que están allá, a los que pueden estar interesados en regresarse en los momentos, en lo inmediato, digamos, para hacer las cosas fundamentales sin las cuales el país no funciona. Uno tiene que ser, obviamente, eliminar el aparato represivo. Digamos, se anuncia la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anuncia hoy una ley de amnistía. Ojalá la ley de amnistía sea realmente sólida y que atañe o incorpore a todos los injustamente encarcelados
y que permita un primer paso hacia una libertad o un escenario de juego político en el cual cada quien puede opinar y aportar y decir lo que piensa y constituirse en fuerzas reales. Y luego está todo lo que son servicios, las garantías constitucionales, por supuesto, básicas, en los cuales hay que recuperarlas, entre los cuales está la garantía de los medios de comunicación, de opinión, las garantías de movilización, de manifestación, de participación política. Desde luego, rescatar la soberanía popular, que ya tuvo un pronunciamiento claro en el 28 de julio. Entonces, si el problema de la negociación hace que quizá eso no se acepte en los actuales momentos, entonces tiene que haber un sustituto en términos de unas elecciones creíbles, prontas, en las cuales haya participación libre y sin ningún tipo de restricción de las distintas opciones políticas. Y ahí queda un poco, todavía no se ha abordado eso de manera quizás pragmática, es todo el problema de la justicia. La justicia, uno siempre hablaba, o se hablaba antes de la justicia transicional, como una especie de puerta para poder negociar con el aparato, los integrantes del aparato represivo de la dictadura existente, para entonces ofrecerles posibilidades a que aquellos que no hubiesen cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes fundamentales pudiesen entonces pensar en una posibilidad digamos, de contar con ciertas garantías transicionales para que se fueran. Bueno, sabemos que eso no ocurrió, no hubo negociación posible, pero ahorita está planteado, ahorita hay que buscar la manera, o es que ves borrón y cuenta nueva, que vamos a aceptar todo lo que pasó y bueno, cerrarle la puerta a eso y pasar la página. Estoy hablando precisamente no se trata de venganza, no se trata digamos, de culpar bueno, sí, de la venganza. Estamos hablando de justicia. Una cosa es justicia, otra cosa es venganza. Entonces, no es obviamente vengarse, no es crear, mantener esos odios, esas divisiones. Ojalá que mucha de la gente que todavía está con el chavismo entienda que tienen que aportar en función de una Venezuela libre, que es de todo. Ahora, repito, la única manera que eso ocurra tiene que ser con la incorporación masiva de la gente en cada uno de sus ámbitos, digamos, en la recuperación de los servicios, en las universidades, en el sector educativo en general, en el sector empresarial, de luego emprendimiento, los trabajadores calificados, todo eso que implica que haya garantías y que haya un liderazgo, unas ideas centrales, que las hay, o sea, hay un plan de recuperación que pasa, entre otras cosas, por la contratación de una importante préstamo internacional. Estamos hablando de miles de millones de dólares que, desde luego, tiene que concertarse con los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial en proyectos específicos, Banco Interamericano de Desarrollo, pero que requiere garantías, porque ellos no van a negociar Claro, con Venezuela sí, no hay. a menos que haya garantía y hay un elemento formal. Todavía el Fondo Monetario ni el Banco Mundial reconocen ni pueden reconocer a una presidencia encargada en manos de Delcy Rodríguez, porque no es legítima y no es, digamos, no tiene ninguna garantía de que se pueda trabajar con ellos y por supuesto no cuenta con el respaldo de la soberanía nacional. Lo que nos lleva a las palabras de Darren Woods, el de ExxonMobil, que es, mira, necesitamos unas condicionantes para poder hacer esa inversión. Cuando salió de la reunión que hubo con los petroleros y el gobierno norteamericano, salió de la reunión diciendo, mira, Venezuela no es un país en el que se pueda invertir en este momento. Pero eso nos lleva a varias cosas que tú has señalado. Uno, la importancia del diálogo, y el diálogo supone reconocer al otro, digamos, el salir de la polarización que al final frena
la posibilidad de desarrollo. El diálogo además permite el encuentro, permite identificar aquellos puntos en los que estás de acuerdo, en los que estás. Pero volviendo al tema económico, fíjate, una de las cosas que yo creo que es rapidísimo, se puede entender, el turismo. Nosotros tenemos esos 9 millones de venezolanos fuera que, digamos, en otras fronteras, que tienen amigos, por lo menos cada uno de ellos tiene un amigo, pues, ¿no? Que puede, o una amiga, que puede perfectamente querer conocer el Salto Ángel, la Isla de Margarita, Los Roques, Tucaca, Mérida, el Pico Lávila, el Pico Bolívar, etcétera, digamos. Y bueno, eso es un mercado enorme, pero es que además el hecho de tener tantos vaquianos en el mundo, ¿no? Tenemos vaquianos hasta en Groenlandia, permitiría colocar aguacate, permitiría colocar cacao, permitiría, digamos que para hacer redes internacionales. Entonces, yo no me imagino un plan económico al margen de esa realidad, es decir, solo concentrado en el tema petrolero, ya tú lo señalaste muy bien, sino que hay que incluir otros sectores, pero además es la posibilidad, ese hecho de tener esa diáspora fuera creo que hay que insistir en eso porque es necesario incluirlo en los programas de gobierno de la gente que esté pensando en los programas, porque una cosa es, bueno, sí, necesitas yo no sé cuántos centenares de miles de millones de dólares porque tienes un problema, tenemos una deuda que no sabemos qué es, cuál es exactamente, que monta por encima de los 160.000 millones de dólares. Digamos, después cuando veamos los detalles, a lo mejor nos encontramos con sorpresa, con una deuda social enorme, con una deuda ambiental enorme, con una PDVSA, una industria petrolera destruida, un sector eléctrico vuelto leña, etc. Entonces, necesitas diálogo, necesitas inversiones, necesitas aprovechar esa capacidad que tienes, necesitas además desarrollar la libertad de expresión para que todo esto pueda salir, digamos, no solamente la amnistía, la liberación de los presos, o más que de los presos políticos, pues fueron rehenes, más bien, digamos, gente que nunca debió haber estado encarcelada. Evitar las puertas giratorias, ¿no? Que salen uno y entran otro, hacerlo de verdad, y eso facilitaría el diálogo, y la libertad de expresión es fundamental. Pero eso nos lleva a un tema que yo creo que al final la economía, cuando tú dices pido seguridad jurídica, es confianza. Digamos, si tú no tienes confianza, que es una categoría no exactamente económica, pero su impacto económico es determinante. ¿Cómo hacemos para lograrlo? Yo estoy pensando en unas declaraciones que creo que dio Ricardo Hausmann sobre cómo es el modelo, es la democracia la que es capaz de garantizar la confianza, es el imperio de la ley lo que hace factible que tú hagas inversiones, y que es el respeto a los derechos lo que hace posible que tú crezcas. ¿Cómo lo ves tú, que además No, estás eso es hablando de obvio, eso es fundamental. Cuando uno habla de reponer las instituciones, uno está hablando de volver al ordenamiento jurídico que nos da la Constitución, pero de forma tal de que esto no sea simplemente un saludo a la bandera, sino que efectivamente se instrumente en cada organismo, en cada institución, en cada ley, en cada proceso. Y eso significa reformar el Estado. Hay un elemento básico ahí que tiene que ver con la reforma sustancial del Estado. Y eso no se puede hacer a la noche a la mañana. Eso tiene que hacerse con, primero, una orientación clara. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos un Estado que sea eficiente, que cubra la prestación de los servicios públicos de manera eficiente, que no sea un Estado productor que se encargue de producir cosas que perfectamente lo hace mejor el sector privado, que por supuesto garantice la seguridad personal, la administración de la justicia, que represente el país, la nación venezolana en el extranjero de manera eficaz y soberana. En fin, es un Estado que reúna las condiciones básicas fundamentales de un Estado robusto, fuerte, pero reducido a la producción de bienes públicos y a lo que debe ser el Estado. Y hay una serie de planes o de programas que se centran en eso. Pasa, como dije anteriormente, por un importante empréstito internacional que no va a ocurrir tampoco si no hay garantía, desde luego, que
es precisamente el elemento del que estamos hablando, pero además que no, que implique necesariamente la reestructuración de la deuda, esa enorme deuda que está por encima de 150.000 millones de dólares porque se ha ido capitalizando, todo lo que no se ha ido pagando, se va capitalizando los intereses y el servicio de la deuda que no se ha cumplido. Eso pasa a formar parte de nueva deuda que va creciendo, un efecto bola nieve, por decirlo así, muy negativo, y que impide que Venezuela pueda atenderla ni acceder a nuevos financiamientos. Entonces, ahí tiene que haber una reestructuración importante con una significativa quita. Es decir, los acreedores de Venezuela tienen que aceptar que esa deuda valdrá, si acaso, en la mejor de las condiciones, 30% de su valor nominal, o quizás hasta menos, o quizás más, depende de la negociación. Pero el respaldo de eso es, desde luego, el respaldo de esa posible negociación es garantías, las garantías de una vuelta al ordenamiento constitucional, al Estado de Derecho y la existencia de una industria petrolera cada vez mayor en términos de su capacidad de generar ingresos, que le sirva de posibilidades de reponer esos préstamos en el tiempo. Ahora, eso no, el problema no es estrictamente económico y yo soy optimista. Los economistas no solemos ser optimistas, ¿no? Incluso Carlyle dijo que la economía era un dismal science, una ciencia lúgubre. Pero yo confío, Venezuela tiene, no solamente que, Venezuela es un país quebrado, pero es quebrado por, la otra cara de que sea quebrado, es que hay una enorme desocupación de recursos y de servicios, es decir, de potencialidades que no se están aprovechando. Y tú hablaste del turismo, efectivamente, turismo, Venezuela puede ser un emporio turístico por toda la variedad y la belleza, pero hay falta el servicio, falta la gente, falta los apoyos, falta las redes, falta el financiamiento, en fin. Entonces, todo eso es posible en la medida en que se desata esa potencialidad y se logra incorporar a la gente con ideas, con propuestas, con esperanza en función de emprender proyectos o de mejorar servicios o de poner a funcionar las distintas dependencias del Estado. Y hay un elemento ahí que es, digamos, vital, que es que en los actuales momentos no hay, en el caso del sector público, del rescate del Estado, no hay cómo pagar sueldos o remuneraciones que sean atractivas o dignas. Pero sí hay posibilidad de ofrecer un crecimiento sostenido que permita en el tiempo, efectivamente, que la gente pueda acceder a una vida digna y digamos, estable, prestando sus servicios, digamos, al Estado o emprendiendo proyectos en Venezuela. Entonces, termino simplemente con la idea del efecto bola de nieve, pero en positivo. Si se logra desatar un proceso de reestructuración del Estado que abra las puertas a oportunidades, a perspectivas de crecimiento, yo creo que por esa enorme desocupación de factores, recursos, ese desempleo gigantesco que existe ahí, la posibilidad de que eso se pueda aprovechar y que sea la base del crecimiento, nos permite entonces pensar en tasas de crecimiento impensados. Y estoy hablando de uno en el primero hasta el segundo año, crecimiento de 15-20%, porque la desocupación de factores es inmensa. Ok, nos queda ya como para ir cerrando el programa. Fíjate, en nuestro trabajo con la diáspora y sus organizaciones, uno lo que constata es que la diáspora no migra a países, la diáspora migra a regiones, ciudades y dentro de ciudades a localidades específicas, ¿no? Tiende los temas de las redes, la concentración, etcétera, ¿no? Entonces, pero también migra desde regiones específicas, ¿no? No migra desde Venezuela, migra
desde los 335 municipios hay unos en los que el tema es más pronunciado. Entonces hay alcaldías en las que el efecto de la migración se siente con más fuerza. Hay, digamos, el crecimiento de la población, quedan más niños al lado de los abuelos o de los tíos, hay casas vacías, apartamentos. Entonces, el tema este nos lleva a la institución, digamos, cómo creamos una institucionalidad que se beneficie y que pueda aprovechar ese capital humano que está en la diáspora, que sumado al capital humano que está dentro del país, ¿no? Puedan hacer crecer en ambas direcciones, porque el migrante quiere también aportar allí donde está, en la localidad en la que vive, y servir a las organizaciones y a las empresas en las que trabaja, allí donde reside. Entonces, es el momento de crear una institucionalidad en Venezuela. Nosotros hemos propuesto un nombre provisional, algo así como el Instituto Venezolano de la Diáspora, en el que tienen que ser las regiones, incluso las localidades, las alcaldías, las cámaras regionales empresariales, los gremios profesionales, las universidades, desarrollando incluso estrategias de hermanamiento de ciudades, ¿no? Porque las migraciones además tienen una dirección. Mucha gente de Maracaibo se va a Texas y eso tiene que ver con toda la historia petrolera. Hay relaciones en Florida. En Florida entonces además está ubicado en determinadas ciudades. ¿Cómo? Y eso nos lleva a la institucionalidad. ¿Cómo ves tú? Y estoy pensando en el caso, por ejemplo, de la universidad y que ambos conocemos, los tres conocemos, porque somos de la UCB, de la UCB, cómo la universidad, poniéndolo como ejemplo, o el gremio profesional o cualquier cámara puede valerse de la información, de tener esa diáspora, de saber dónde está, qué está haciendo, cómo puede aportar, más allá, nuevamente, y volvemos al principio de que retorne o no, es una decisión absolutamente individual y cada quien calcula. Lo importante es que estás utilizando ese recurso y creas institución para utilizar ese recurso. ¿Cómo ves tú una posibilidad como esta? Fíjate, tú has tocado algo que yo leí hace poco un libro sobre la recuperación de la China económica, sobre todo en las provincias del interior. Sucede que cuando se lanza aquella reforma bajo Deng Xiaoping y las zonas costeras empiezan a crecer rápidamente, empieza también a acumular experiencias, talentos, conocimientos, know-how, digamos, y por supuesto a invertir en el desarrollo de conocimientos. Y las provincias del interior empiezan a decir, bueno, ¿cómo hago yo para conectarme con eso? Entonces se establecen esas relaciones entre pueblos del interior, alcaldías de la China, digamos, más rural, con la China más moderna, para atraerse, para un poco ofrecer oportunidades a quienes están en las ciudades más avanzadas para que vayan allá y reproduzcan lo suyo. Y efectivamente ese flujo, esa migración interna de las zonas más avanzadas a las zonas más rezagadas, ha hecho posible que la China crezca enorme, digamos, a las tasas que venían creciendo, que vimos al comienzo del siglo 7, 8 y hasta el 9% interanual. Bueno, lo que tú planteas quizás es lo mismo, pero debe contar con las garantías, y tú lo has contado, tú lo has mencionado muy bien, las instituciones. O sea, a mí me parecería bellísimo que ciertas alcaldías o gobernaciones del interior incluso desde Caracas pudiesen conectarse directamente con venezolanos que están afuera y decir, mira, ayúdenos con tal cosa, aporta a la manera como tú consideres desde allá, o a quién nos puede, cómo puede contribuir con este proyecto, y ahí van a surgir muchas opciones que muy probablemente no sería posible si pensáramos que esto tiene que hacerse exclusivamente desde Venezuela con los recursos que están en sitio en Venezuela, ¿no? Pero nuevamente es cómo creas tus condiciones para que eso ocurra. Y ahí está, en última instancia, la confianza tiene que ver con a quién le depositas tú la responsabilidad de hacer esas cosas en las estructuras del Estado. Y ahí es donde yo creo que, o sea, mi opinión muy particular es que los que están ahorita en absoluto
dan esa confianza, ¿no? Y regresamos entonces al elemento central, que es la soberanía popular. Cuando el Estado, cuando el pueblo mayoritario escoge, decide, mire, yo quiero que me gobiernen de acuerdo con, me gobiernen estas personas porque han expresado unos valores y unos lineamientos con los cuales yo estoy identificado y con los cuales yo pienso que Venezuela puede surgir. Entonces ahí hay seguridad y hay confianza y hay posibilidad entonces de poner a tono las instituciones para que efectivamente cumplan con ese propósito, y hay posibilidad de pedir incluso sacrificios en términos de que la gente, a pesar de estar mal pagada, a pesar de no tener la remuneración deseada, sin embargo aporta y contribuye a que la dependencia donde trabajan o lo que están haciendo como empresarios o digamos incluso a nivel vecinal o lo que fuera, contribuye a crear esa cultura de entendimiento, de convivencia y sobre todo de avanzar en el aprovechamiento de las oportunidades que tiene Venezuela, porque repito, Venezuela es un país de enormes potencialidades. Entonces, ahí la persona, y la persona tiene que ser producto o tiene que legitimarse de acuerdo con la soberanía popular, con un proceso electoral. Ya tenemos un primer mandato, eso no es aceptado. Ojalá que sí se fuera, que se aceptara, porque es un mandato mayoritario y contundente. Pero en última instancia, si no fuera así, entonces habría que ir a un proceso electoral creíble, vigilado, supervisado, digamos, y por supuesto que todo el mundo respetara. Claro, y donde además participen los 6,5 millones de votantes de la diáspora que no pudieron hacerlo en las elecciones pasadas. Entonces tú, con esto cerramos, porque tú lo que has hecho es cerrar con el destino. En tu artículo decía 3 agendas y este es el destino, es decir, este es el destino que hay que construir. Bueno, de verdad, Humberto, mil gracias por compartir este tiempo, por compartir tu conocimiento y explorar lo que tú dices en tus artículos, en este caso los del Nacional últimos, y en tus libros y en tus conferencias, etcétera. Así que mil gracias, y bueno, y a toda nuestra querida audiencia global, nos seguimos viendo como todos los lunes desde el año 2017 a las 12 del mediodía, hora Venezuela. Le den su espacio La Voz de la Diáspora ahora por el canal YouTube de odbdiaspora.org. Bueno, gracias a ti, Tomás, gracias a Julieta, y bueno, saludos a tu audiencia. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Bueno, hasta luego. Gracias a nuestra audiencia global por acompañarnos. Pueden seguirnos en nuestra página web www.odbdiaspora.org y en nuestras redes sociales @odbdiaspora. Desde nuestro observatorio contribuimos a la construcción de una nueva geografía de Venezuela. Y si desean apoyar el trabajo que realizamos, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestra página web, en la parte de donaciones. Y si se encuentran en Estados Unidos, su donación es deducible de impuestos. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir este programa si les gustó. Nos vemos el próximo lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela.